متاحة أكتر شيء أوروبا، كونه كندا عند أمريكا كتير صعب إنك توصلن، وفيش طرق تهريب لإلن. Muchos de nuestros jóvenes buscan hoy emigrar a Europa, a diferencia de Canadá y Estados Unidos, donde es muy difícil llegar y no hay forma fácil de emigrar. Plane, boat, anything. No importa cómo ni por qué medios. Lo único que nos importa es llegar allí y salir de este país en avión o por cualquier otro medio. هون عمرك عم بيروح هيك. Nuestras vidas son en vano en este país. Nuestros días pasan sin ningún propósito por el que vivir. Por lo tanto, buscamos huir de este lugar de cualquier manera posible. Sí, claro, no es lo mismo. Viajar en avión es mucho más seguro que en barco. Viajar en barco es más peligroso que cualquier otro medio, como por carretera en coche o por aire en avión. Sin embargo, seguimos intentándolo, ya que es mejor que quedarse aquí. Aunque muramos en el mar, moriremos una vez, pero aquí morimos más de 100 veces. Hay historias que no suceden a la vez, pero que pasan cada día. Personas que no estuvieron juntas, codo con codo en el mismo barco intentando llegar a Europa, pero cuyos viajes se parecen mucho. Podría haberles pasado lo mismo a cada uno de ellos. Este ticket tiene 3 opciones: llegar al destino, que te detenga el ejército libanés o que el viaje acabe de la peor de las maneras posibles. Y pocos, muy pocos, consiguen vivir para contarlo. Pero, ¿por qué dejar tu casa, tu familia, tus amigos para subirte a un barco en el Mediterráneo hacia lo desconocido? En el anterior episodio ya escuchábamos los problemas que tiene la población refugiada palestina para acceder a un trabajo. Eso, en un país con un desempleo que se sitúa por encima del 25%, solo para los jóvenes libaneses, en un contexto de inestabilidad política, de amplios recortes por parte del gobierno, donde los productos básicos se han convertido en un imposible y los cortes de luz duran varias horas al día y son continuos. La alternativa a esa situación desastrosa es subirse a un barco para cruzar el Mediterráneo. Solo en los 3 primeros meses de 2023 se han muerto 441 personas y otras muchas continúan desaparecidas. Nunca tantas desde 2017, según recoge la Organización Internacional para las Migraciones. Con la llegada del buen tiempo, esa cifra se triplica. Este viaje nos lo van a contar 2 personas que se subieron a una de esas barcas. Me llamo Ibrahim Shukri Mansur. Soy del campo de Najer el Bared y tengo 30 años. Nací en 1993. اسمي محمد بشير، عمري 29 سنة، سكان مخيم البداوي. Me llamo Muhammad Bashir, tengo 29 años y resido en el campo de Bedawi. La vida es muy difícil aquí, nuestro destino es desconocido y vivimos en la miseria, sin ninguna esperanza. Yo tengo 30 años, sigo en paro y me paso todo el tiempo sentado en casa. Mi salud física y mental se ha deteriorado. Me resulta difícil trabajar a causa de mis ojos, no debo sobrecargarlos para que las cosas no empeoren. Antes trabajaba en la construcción, pero ahora ya no puedo. Era camarero, pero debido a estas condiciones se ha vuelto muy difícil encontrar trabajo en restaurantes o en mi profesión. Así que actualmente no tengo nada que hacer con mi vida. Imagínate, tienes 30 años, no tienes trabajo, tus amigos tampoco, lo que has estudiado no sirve y te pasas el día sin nada que hacer en un campamento de refugiados. La opción que parece más factible, aunque también es la más peligrosa, es subirte a una barca en busca de un futuro mejor. Inshallah. Un viaje a Palestina en Líbano. Episodio 3. Relato de un viaje en patera. Así que ahí, frente al mar, decides subirte a ese barco y lanzarte a la aventura de buscarte la vida.
Quería ir a Bélgica, primero a Italia y luego a Bélgica. Quería ir a Bélgica porque aceptan a los palestinos. Los tratan bien y les facilitan la residencia. Un hombre llamado Abu Ali me llamó el martes, pero rechacé completamente la idea porque la hora a la que pretendían ir no era la adecuada. Pero al final decidí ir con ellos en el barco, sobre todo porque había pagado el dinero antes. Fui con ellos el martes por la noche a donde se reunía la gente con mis pertenencias. Entonces el hombre comprobó nuestras cosas para asegurarse de que no llevábamos armas ni nada parecido. Pero Usama, el hombre que iba a conducir el barco, se negó a subir a bordo debido al excesivo número de personas que iban a subir. Así que empezó a discutir con el otro hombre, hasta que accedió a reducir el número de personas a la mitad del inicial. Es decir, se iban a subir al barco 200 personas. Al final seríamos 100. Por eso decidimos ir con él, pero nos estaba mintiendo. Según lo que nos decía, pensábamos que estaba garantizado que el barco era adecuado y que el número de embarcados sería pequeño. Pagué $5.500. Subí al barco con el último grupo de 22 personas, incluido Osama, el conductor. En cuanto a las 100 personas que no debían subir, también subieron con nosotros, junto con otras 76 más. Osama se sorprendió entonces al ver cuánta gente subía a la pequeña embarcación y se negó a unirse. Teníamos que ir a ese barco para que nos llevara a otro más grande, y esto llevaba unos 20 minutos. Cuando llegamos con Osama al barco, se sorprendió de que no fuera lo que habían acordado y el número de personas superaba el centenar. Cuando se negó a subir, los organizadores del viaje le amenazaron con matar a sus hijos. Al final le obligaron a embarcar. No tuvo elección. Así que subimos al barco y él empezó a conducirlo lentamente. Eso hizo que los hombres de Abu Ali nos siguieran en otras 2 barcas. Le amenazaron con que, si daba marcha atrás, le matarían junto con todos los que íbamos en el barco. Así que tuvo que aumentar la velocidad contra su voluntad. Le siguieron de nuevo, advirtiéndole de que había un barco del ejército libanés en el agua. Entonces se asustó mucho. Las olas del mar eran muy fuertes esa noche. Su altura era de unos 3 o 5 metros. Eso hizo que el barco se moviera muy violentamente. Sin embargo, siguió navegando, mientras llamaba a Abu Ali para informarle de que el barco se hundiría de esa manera. Abu Ali le dijo que enviaría 2 barcos para rescatarnos en 5 minutos. Pero todo era mentira. Permanecimos allí más de 4 horas. Cuatro horas en una barca con exceso de peso, en mitad de un temporal en algún lugar desconocido del Mediterráneo. Hay pocas situaciones más aterradoras que esa. Pero el viaje de Mohammad Bashir fue distinto. La organización de estos viajes para emigrar se ha vuelto diferente hoy en día. Hoy no hay contrabandistas que hagan estas cosas debido a las medidas tan estrictas que han adoptado las autoridades libanesas. Así que las familias planifican y organizan sus viajes entre ellas. Cada familia reúne a sus miembros y recauda su dinero para que, si ocurre algo, nadie sea responsable de nada. Y, por supuesto, entre estas familias habrá un conductor de barco que conozca el mar y tenga buenos conocimientos de navegación. Eso es lo que ocurre hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando había contrabandistas de personas. Y así, organizado entre varias personas de diferentes países, empezó Mohammad su viaje. Lo intenté en 2022. Me puse de acuerdo para ir en barco con varios libaneses, sirios, refugiados palestinos y también con otras personas, una de las cuales era iraquí. Planeábamos ir directamente de Trípoli a Italia. Salimos en el barco a las 8 de la tarde. Primero nos reunimos en una zona llamada Kalamun y desde allí partimos en el barco.
Todo iba bien y teníamos todo lo que podíamos necesitar, como comida, combustible y otras cosas. No nos adentramos mucho en el mar. Solo navegamos media hora hasta que nos encontró el ejército libanés. El ejército fue muy pacífico con nosotros, no nos agredió a ninguno, pero nos pidió que fuéramos con ellos al puerto militar. Intentamos negociar con ellos para terminar lo que habíamos empezado, sobre todo porque nos había costado a cada uno unos $2.000. Intentamos oponernos a las órdenes del ejército, pero nos advirtieron de que no lo hiciéramos o se pondrían violentos y podríamos resultar heridos. Eso nos hizo acatar las órdenes del ejército e ir con ellos. Cuando llegamos al puerto, empezaron a preguntarnos quién había organizado el viaje. Entonces les dijimos que no había ningún traficante de personas, sino que éramos nosotros los que habíamos organizado todo. Se mostraron muy pacíficos y nos soltaron después de detener la embarcación. Nuestro dinero no sirvió para nada. La travesía de Muhammad terminó ahí porque lo impidió el ejército libanés, pero mientras tanto, la historia de Ibrahim aún no había acabado. El motor del barco falló y empezó a entrar agua. Intentamos llamar a Abu Ali al 112, el número de la policía. Perdimos la esperanza y empezamos a prepararnos para la idea de que el barco volcara. Estábamos preparados para morir y perdimos completamente la esperanza cuando el barco empezó a moverse con más violencia durante unos 5 minutos. Salté cuando sentí que el barco volcaba. El barco volcó y 40 personas pudieron saltar, pero los demás permanecieron en él. Quedaron a bordo unas 130 personas. Todas ellas se ahogaron en el mar. Todo el barco se hundió y solo una pequeña parte apareció sobre la superficie del agua. Según lo que hemos oído, había unas 176 personas a bordo. Solo 20 habían sobrevivido. Esto significa que 156 personas se ahogaron en ese barco. Enterraron a 106, pero otras 50 siguen desaparecidas y no sabemos nada de ellas. Ibrahim se quedó sordo de un oído, ciego de un ojo y parcialmente del otro. Además, el accidente le ha dejado secuelas psicológicas graves. Cuando el barco volcó, algunos vaciamos los bidones de combustible. Mientras algunos iban a la barca, todos intentamos darle la vuelta. Entonces todos pusimos el barco en posición vertical y sacamos los cuerpos de los muertos, todos los cuales murieron instantáneamente. Sí, todos murieron al volcar. Después empezamos a sacar los cadáveres. Fue aterrador. Y nos estremecimos ante esas escenas espeluznantes. Estábamos a punto de perder la cabeza por el horror de lo que veíamos. No me acompañaba ninguno de mis amigos, pero había mucha gente del campo de refugiados. Recuerdo que encontré el cadáver de Ranin, la hija de Nafez, y saqué su cuerpo de la barca. También vi el cadáver de la hija de Osama, el capitán del barco. Había niños, unos 40 niños, unas 50 o 60 mujeres y también familias. Él consiguió llegar a tierra a nado, cargando con un niño que no podía mantenerse a flote. Tuvieron suerte, muchos otros no lo consiguen. Mi hijo quería ir a Bélgica. Decidió hacerlo pensando que los países occidentales son mejores y más amables con todo el mundo, ya que siempre prestaron ayuda a los demás. Siempre llamaba a sus amigos que vivían en esos países y deseaba estar con ellos, pero no era posible. Primero porque nuestra situación era difícil y segundo porque éramos pobres. Así que al principio decidimos hipotecar esta casa cuando mi hijo quiso marcharse. Tengo documentos y pruebas de ello del notario Mirna Al-Hassan. Se llama Ali El-Hassan. Su hijo era otro de esos chicos que quería salir del país. Recuerdo que cuando mi hijo Wissam quiso marcharse en aquel barco, le dije que mi corazón no podría soportarlo y que no podría soportar perderlo ya que no tenía a nadie más que a él. Me dijo que si el viaje iba a durar 8 días, me diría que tardaría 11 para que no me preocupara demasiado por él.
Hasta que un día su hijo se fue. Había gente que también quería irse de esa manera. Y cuando fui a recoger el pan, que nos estaban repartiendo más tarde de lo habitual, me encontré con una mujer que me preguntó si mi hijo se había ido. Antes yo había llamado a un hombre para saber qué había pasado con ellos. Y me dijo que todo había ido bien y que no debía preocuparme en absoluto. Entonces le dije que gracias a Dios, pero que tenía miedo porque el viento era fuerte esa noche y hacía mal tiempo. Y tuve una pesadilla que me preocupó. Las madres y esa conexión especial con sus hijos. Parece que Alia le estaba avisando de que algo no iba bien. En mi pesadilla vi cómo a mi hijo se lo tragaban y lo ahogaban las olas del mar. Y esto me asustaba. Estaba muy asustada después de tener esa pesadilla, pero creía en el poder de Dios. Estaba tomando café aquí mismo y la cafetera se cayó al suelo al mismo tiempo que se caía la foto de mi hijo. Estaba muy asustada, pero empecé a rezar oraciones en el nombre de Dios hasta que me tranquilicé. Entonces empezaron a atormentarme pensamientos horribles. Cuando comencé a tenerlos, empecé a pensar en dónde haría su funeral. Vi a mi hijo de bebé, tal como solía sostenerlo en mi mano envuelto en una manta blanca. Cogí esa manta y empecé a doblarla de varias maneras, como si fuera un sudario, pensando dónde haría el funeral. En ese momento sentí que había muerto. Ella no sabe dónde está su hijo, desaparecido en la inmensidad del Mediterráneo, como tantos que se hunden. El hijo de Alia no tendrá una segunda oportunidad. Ibrahim solo saldrá del Líbano si algún país le acoge para poder tratarse sus problemas de salud. Mohammad, sin embargo, me confesaba que, en cuanto vuelva el buen tiempo, volverá a subirse a una barca para intentar tener un futuro que merezca la pena ser vivido. My dream, my bar, just my bar. Quiero cumplir mi sueño y tener mi propio bar. Quiero preparar bebidas, batidos, smoothies y crepes para la gente. Esa es mi pasión, mi verdadera pasión. Maybe they will love what I do. Quizá a la gente de allí le encante lo que hago. Me apasiona ser barman. Intento hacer lo que sea, crear mi propio negocio, pero aquí es muy difícil, sobre todo hoy en día con la crisis del dólar. $1 vale hoy 50.000 liras libanesas y los salarios son muy bajos, así que es muy difícil montar un negocio aquí. E incluso si pudiera establecer mi propio negocio, los empresarios competirían conmigo y no conseguiría nada, porque son más fuertes y ricos que yo. Guión y narración, Manu Tomillo. Vídeo y fotografía, Leticia Peciller. Coordinación, Cristina Poveda, Irene Martínez y Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras.